Hola. Para introducir el tema de hoy quiero partir de una deliciosa contradicción que se encuentra en este libro de José Emilio Pacheco, Tarde o Temprano. Esta es la edición de 1980, creo, 1980, primera edición, Fondo de Cultura Económica. Si no lo hubiera arruinado, quizá la podría vender por muchos buenos pesos, pero le puse una estampa y mis descuidos hicieron que tenga un montón de problemas. Pero bueno, no trato de vender esta antología, nada más la quiero para introducir el tema de hoy con una contradicción que es, bueno, de esas contradicciones que a todos nos gustan, que son muy bonitas, a pesar de que son contradicciones, sobre todo en un libro de poesía, no en un libro de ciencia. En un libro de ciencia las contradicciones son, bueno, reprobables. En un libro de poesía las contradicciones son, bueno, necesariamente deben de estar ahí. Los poetas son contradictorios, por eso los expulsó Platón de la República, porque los poetas no enseñan nada, todo lo echan a perder, no saben, son ignorantes, pero no importa, nos encanta esa ignorancia. Bien, ¿cuál es la contradicción a la que me refiero? Viene en la página 10 de este libro de poemas. Dice así: respecto a lo que escribimos, pueden tomarse dos actitudes y no existe un terreno de conciliación entre ambas. Lo voy a reiterar: respecto a lo que escribimos, pueden tomarse dos actitudes y no existe un terreno de conciliación entre ambas. Se cree que cada página es sagrada y no debe alterarse jamás, o bien se piensa en la poesía no como creación eterna, sino como trabajo humano, producto histórico y perecedero, por tanto susceptible de mejorarse. No acepto la idea de texto definitivo. Mientras viva, seguiré corrigiéndome. Esto lo dice para justificar el por qué modifica sus poemas, les corta con respecto a la primera edición publicada. Esta es una antología que recoge libros que aparecieron antes y que, bueno, al ser incluidos aquí, fueron modificados. Conforme pasaron los años, este es del 80, aparece, me parece que en el 96 apareció otra compilación de este mismo libro, tarde o temprano, con más libros de poemas y por supuesto con más recortes. Por ejemplo, en este libro trae una larga cita de Liz Cocker, de T.S. Eliot. En la siguiente, la cita grandotota la reduce a 3 o 4 líneas, y en la última versión, la del 2003 o 2004, no me acuerdo, 2007 me parece, un libro más grueso, la suprime casi por completo. Esas son las modificaciones. Sus textos los va modificando completamente. El poema que leamos aquí ya no es el poema que vamos a leer en la última versión definitiva, definitiva porque se murió el poeta, no porque el poeta declare que son palabras eternas grabadas en las formas platónicas. No. Pero bueno, ¿dónde está la contradicción? Él no acepta la idea de texto definitivo. Mientras viva, seguirá corrigiéndose. Emilio Pacheco introducía en sus libros algunas versiones de textos escritos en otros idiomas, versiones de poemas. Veamos lo que nos dice. Las aproximaciones con que terminan todos mis títulos se juntan en un capítulo final que suma algunas no recogidas previamente. Como la refundición de lo ya publicado, la práctica de traducir poesía solo admite dos posiciones discordantes. No tengo nada contra los traductores académicos, pero mi intención es muy distinta: producir textos que puedan ser leídos y juzgados como poemas en castellano, reflejos y aún comentarios en torno de sus intactos, inmejorables originales. ¿Cómo que inmejorables originales? Una traducción también es una reescritura del poema histórico, porque él dice que todo poema es histórico y por lo tanto susceptible de mejora. No está escrito en el cielo, no está como forma platónica, no es un arquetipo, entonces se modifica. También los poemas escritos en inglés, cuando se traducen al castellano, al español, se modifican y habrá miles de formas de traducirlo, y el poeta inglés, hindú o francés modificarán su poema y en la nueva traducción será completamente diferente. Pero él no, aquí dice que el original de un poema en otro idioma es intacto, es inmejorable, intacto. Bueno, no, bueno, esa es la contradicción de este señor. Pero esas contradicciones nos encantan en los poetas, por eso los expulsamos del mundo de la ciencia, porque no saben lo que dicen, hablan porque tienen boca. Bueno, hoy quiero hablar de la termodinámica irreversible, tomando como punto de partida este libro de Leopoldo García Collin y Patricia Goldstein Menache. Originalmente era en 2 tomos,
la última edición del 2013. Creo que es la última, espero no equivocarme, pero me parece que tal vez haya otra nueva en 4, 5 o 20 volúmenes. La edición del 2013, este es del 2003, es de 3 volúmenes. La de 2003 es de 2 volúmenes. Voy a discutir esto que dice José Emilio Pacheco, los inmejorables originales. Leopoldo García Colín, aparte de ser un magnífico plagiario, se mejoraba sus escritos, o dice que los mejoraba. En algunos casos los echaba a perder, en otros casos sí los mejoraba. Bien, estamos hablando pues de la termodinámica de los procesos irreversibles, volumen 1. Voy a hablar del volumen 1 porque tuve la fortuna de comprar, bueno, el volumen 1, pero de la edición de 2013, que es en 3 tomos, y que este es el volumen 1 de esa edición. Hay cambios fundamentales. Podemos ver el primero en el número de páginas. Este tiene 272 páginas y este libro tiene aproximadamente 400 páginas. Le cercenaron a la nueva edición, bueno, porque ya son 3, la repartieron en lugar de tener 2 libros que suman casi 1000 páginas, porque este es de 400 y el volumen que sigue, el volumen 2, es por el mismo estilo, casi 800 páginas. Estos 3 volúmenes pues van a sumar alrededor de 800 páginas también. Pero hay cosas interesantes en los nuevos volúmenes, que es lo que voy a hablar. Primero voy a dar una idea general de qué es la termodinámica irreversible. Hay 2 versiones, nos cuenta García Colín. Pero no tomemos como que García Colín es muy original al hacernos una presentación en la que contraponga o lleve en paralelo lo que se llama la formulación de la termodinámica irreversible lineal de Meixner-Prigogine y la formulación de esa misma termodinámica irreversible lineal de Onsager-Machlup. Va García Colín a empezar con la formulación de la termodinámica irreversible lineal, TIL, en la versión de Meixner-Prigogine. Hay un libro que es el que uno lee cuando quiere aprender de estas cosas para escribir artículos sobre este asunto, que es el de Sybren de Groot, Termodinámica de los procesos irreversibles. Este es un buen libro, lamentablemente, para los que conozcan, esta es la versión de 1952, para los que conozcan la versión de 1963, 10 años después, van a encontrar enormes diferencias. En primer lugar, este está escrito nada más por de Groot. La siguiente versión, la del 63, a de Groot se le une uno de sus discípulos que es Mazur. Entonces ya tenemos un libro nuevo en el 63, Termodinámica de los procesos irreversibles. Ahora no solamente va a ser su autor de Groot, sino también Mazur. ¿Y qué va a haber de cambio? Bueno, si nosotros leemos este libro, el libro de Groot del 52, nada más vamos a encontrar la exposición de la teoría de Onsager-Machlup. En el nuevo libro, el del 53, con Mazur, ya introducen la versión de Meixner-Prigogine, basada en 4 postulados, que son los que con los que va a empezar García Colín. García Colín sigue prácticamente en lo que se refiere a la presentación de los fundamentos, sigue el libro de 63 de Groot y Mazur. Empieza con la formulación de la termodinámica irreversible lineal de Meixner-Prigogine, después discute la de Onsager y Machlup. ¿En qué consisten esos 4 postulados? Bueno, van a suponer que en un sistema en donde existen flujos, recordemos que en un sistema termodinámico, y aquí vamos a decir exactamente lo que dice Sybren de Groot aquí, la termodinámica generalmente se comete un error cuando se enseña la termodinámica del equilibrio, es la termostática. Se enseña simplemente las transiciones entre estados de equilibrio, esa es la termostática. No se nos habla de cómo se llega al equilibrio, es decir, los flujos que pueda haber en el sistema. ¿Qué son estos flujos en el sistema? ¿Cuál es la materialidad de estos flujos? Cuando hablamos de flujos y de fuera del equilibrio, nos referimos a los flujos de calor, los flujos de partículas o de materia, de masa, flujos de masa, flujos de materia, diferencias de presión,
diferencias de concentración, reacciones químicas. A eso nos referimos. ¿Qué fenómenos son? Bueno, pues eso, el flujo de calor. La ley de Fourier lo describe. El flujo de calor es proporcional al gradiente de las temperaturas. El flujo de materia es proporcional. El flujo de masa es proporcional al gradiente de densidades. El flujo de concentraciones, pues bueno, el flujo de partículas es proporcional al gradiente de concentraciones. El flujo, bueno, la ecuación de Newton es una ecuación que también nos describe un flujo, es proporcional al gradiente de potencial, de energía. Entonces, eso es lo que hablamos cuando hablamos de sistemas fuera del equilibrio. Sistemas en donde hay flujos, flujos de calor, flujos de masa, cosas en movimiento y que no estamos en el equilibrio. En esa situación se supone que es muy difícil definir una temperatura. La temperatura se define para estados de equilibrio, lo mismo la presión, es decir, las variables termodinámicas se definen única y exclusivamente como independientes del tiempo. ¿Cuáles son los postulados de la termodinámica irreversible lineal? Bueno, el primero es que vamos a suponer que en lo microscópico tenemos un sistema, imaginémonos una bola en donde están ocurriendo flujos de todo tipo y se dan efectos cruzados, como los efectos de Peltier o de Soret, que se dan por entrecruce de los flujos de materia con los flujos de calor, con las reacciones químicas. Así imaginémonos una masa en la que todo está así caóticamente en movimiento, flujos por aquí, flujos por allá. E imaginémonos, sin embargo, que cuando la vemos en chiquito, como siempre, hacemos una partición infinitesimal, la partimos en pedacitos infinitesimales y en cada uno de esos pedacitos infinitesimales vamos a suponer que son pequeños cuadritos, pedacitos infinitesimales, pero no puntuales, pequeños cuadritos, pequeños volúmenes en donde el sistema va a estar localmente en equilibrio. Esa es la primera, es una de las grandes hipótesis, localmente en equilibrio el sistema. Y segunda hipótesis, se puede aplicar la relación de Gibbs, esa de PV más bueno, la típica relación, la TdS, es decir, la temperatura multiplicada por el diferencial de entropía, es decir, es igual al trabajo, a la presión por el volumen, etcétera. Esa, vamos a suponer que vale, pero que vale no para las diferenciales que conectan dos puntos en equilibrio, sino que vale para las diferenciales totales respecto del tiempo. Una vez que se hace eso, una vez que se hacen esas hipótesis, el siguiente paso es esta relación de Gibbs, reescribirla con ayuda de las ecuaciones del movimiento. ¿Cómo se obtienen esas ecuaciones? Conservación de la masa, conservación de la energía, conservación del momento, la ecuación de movimiento de Newton, las ecuaciones de la reacción química. Se escribe todo eso, se mete ahí y se obtiene el siguiente postulado. La producción de entropía debe ser mayor que cero para todos los pequeños volúmenes. Es una hipótesis local, se está aplicando hipótesis completamente locales para un sistema que está completamente fuera del equilibrio. En lo pequeño el sistema se comporta como si estuviese en equilibrio. Eso es lo primero que nos dice García Colín aquí en la página 13, que se llama Formulación de Onsager-Mash-Loop. El primer capítulo es, como suele ser, una revisión de la termodinámica. Entonces, hipótesis de equilibrio local, extensión de la validez de la segunda ley de la termodinámica, ecuaciones constitutivas lineales. ¿Qué es eso de ecuaciones constitutivas lineales? Pues las leyes de Fick, las leyes de Fourier, deben ser lineales, los flujos deben ser proporcionales a sus efectos. En lo pequeñito se supone que valen. Y las relaciones de reciprocidad de Onsager, que son las que ligan los coeficientes, la matriz de coeficientes que liga los flujos, es simétrica. Es las cuatro hipótesis que van a manejarse aquí. Bien, esas son las hipótesis de la formulación de Meixner-Prigogine. Las hipótesis de la formulación de Onsager-Mash-Loop son completamente diferentes porque son más abstractas. Parte de variables que no va a hacer depender a la entropía
que una de las hipótesis básicas para poder escribir las ecuaciones estas es decir que la entropía es una funcional en todas las variables fundamentales, que son variables que van a depender del tiempo, van a ser variables de campo. La temperatura va a depender de la posición y del tiempo, va a depender también la densidad de la posición y del tiempo, la concentración, todo. En la formulación de Onsager no es así. En la formulación de Onsager se postulan ciertas variables en una manera muy abstracta. Se postula, casi todo es postulatorio, y a partir de ahí, bueno, se obtiene una formulación de la termodinámica irreversible. En el volumen 2, García Colín nos va a hablar de la termodinámica irreversible extendida. Ese es más o menos el contenido. Conceptualmente es directo, matemáticamente es complicado, dado que todas las ecuaciones que aparecen son ecuaciones diferenciales no lineales, a pesar de que las hipótesis de acoplamiento de los flujos con las fuerzas generalizadas, pues suele ser con los gradientes generalizados de las fuerzas generalizadas, suele ser lineal. Bien, ¿qué novedades encontramos en este librito, en este volumen 1? Bien, voy a decir lo que encontré que me pareció maravilloso, que es, por ejemplo, la cinética química, que empieza en la página 127, un capítulo sobre cinética química, que casi trae exactamente lo mismo, pero se incluye una discusión muy importante, muy interesante de lo que se denomina el mecanismo de Michaelis y Menten. Si han llevado un curso de bioquímica, en todos los cursos de bioquímica se explica de manera muy sencilla, muy simple, el mecanismo de Michaelis-Menten. El mismo Michaelis lo explicó en un artículo que apareció en el Advances in the Science of Enzimas, Avances en la ciencia de las enzimas, Avances en enzimología, creo que se llama así el libro. Aparece un artículo casi divulgatorio de Michaelis y Menten, pero no, aquí en este libro, que es una contribución, dice aquí, de Sara María Teresa de la Selva, su participación en esto al escribir en las secciones de cinética química. El mecanismo de Michaelis-Menten aquí se explica muy bien. Lo único que me disgusta siempre es que tienden a no querer traducir los términos del inglés. Por ejemplo, aparece la palabra manifold. ¿Por qué no la traducen como variedad o algo así? Bueno, pero eso, bueno, puede pasar, ya ven. Los que hacen ciencia están colonizados por el idioma inglés. Pero bueno, eso sí es algo muy, muy interesante. Se lee con bastante interés, muy importante. Hay algo que, sin embargo, no me parece muy, muy interesante. Me parece un retroceso. Exactamente como José Emilio Pacheco, hacen recortes de mucho de lo que escribieron en versiones pasadas, y esos recortes a veces mejoran, a veces empeoran. En el capítulo dedicado a procesos estocásticos, en el volumen 1, edición de 2003, en el capítulo dedicado a procesos estocásticos nos hace una presentación basada en el artículo de Chandrasekhar, que apareció en el RepModFix de 1930, hace muchísimos años, en donde se nos describen los procesos estocásticos. Se caracterizan los procesos estocásticos mediante una jerarquía de distribuciones conjuntas de probabilidad de las variables dependientes y de los tiempos. Así los caracteriza, una jerarquía, y termina la ecuación de Chapman-Kolmogorov, que es la que liga las diferentes distribuciones de la jerarquía. Y ya luego avanza hacia la ecuación de Fokker-Planck. En la nueva versión, evita todo eso en el capítulo 9 y más bien nos hace una presentación de fluctuaciones de la densidad, casi nos da una introducción elemental al estilo de lo que viene con el RAIF, en el RAIF de mecánica estadística, de física estadística, creo que se llama el RAIF, que es prácticamente lo mismo, la distribución de Poisson, cómo se calculan los momentos, los primeros momentos de las distribuciones, o sea, la media, la variancia, los momentos superiores, las cúrticas, todo eso. Pero bueno, ya no nos habla de la caracterización de los procesos estocásticos mediante distribuciones de probabilidad conjuntas. ¿Por qué? Esa es la mejor caracterización que hay. La discusión que introduce de nivel elemental, bueno, es prácticamente una cosa que dice uno mejor ni la leo. Pero bueno, cada quien podrá juzgar, como cada quien podrá juzgar a su poeta expulsado de
de la República por no saber lo que dice, pero Leopoldo García Collins se supone que sí sabe lo que dice. Muchísimas gracias.